Buenos días. Este es el título de mi ponencia, el que se me ha asignado. Yo no voy a hablar como los ponentes anteriores de proyectos actuales, sino que voy a intentar reflexionar e ilustrar algunos trabajos preliminares en algo que prácticamente es una misión imposible. Es decir, combinar los biosensores y la tecnología textil en una detección no invasiva y llevable. Bien, no voy a hablar del estado de arte, pero sí me gustaría hablar de la generación íntegra de prendas tal y como está en la actualidad. La mayoría de estos ejemplos proceden de tecnologías más o menos existentes, exceptuando algunos casos por lo que respecta sobre todo a la transmisión de miniaturización. Bien, estamos hablando de una parte de la tecnología. Me gustaría también reflexionar rápidamente y, bueno, no sé si esto es apropiado, pero yo siempre he pensado en que si piensas en lo que quieres medir con los biosensores, a menudo se nos olvida que el enfoque analítico, el objetivo, básicamente, no es lo que hace el médico. El análisis en la cuantificación de sustancias, por ejemplo, es una de las herramientas. El médico no hará su diagnóstico en base únicamente a los números. Y bueno, si lo que queremos es hablar de esto de manera matemática, haces un factor multifactorial al que integras tu información y luego haces un análisis de patrones y así haces un mapa de los síntomas, de los datos y de otras cosas para intentar encontrar un espacio común en el que hacer el diagnóstico. Bien, en cualquier caso, el aspecto analítico es solo un aspecto. Si queremos cerrar el bucle, bueno, la medicina ya ha encontrado una salida, pero yo diría que ese no es el único enfoque. Además, es terriblemente difícil porque tienes que calibrar, obtener cifras, obtener referencias, estabilidad. Es terrible. Bien, el enfoque sintético, como aquí no solo mides una sustancia, es un sensor específico. Podemos hablar, por ejemplo, de sustancias de huellas digitales utilizando distintos sensores. Nuevamente, aquí se hace un mapa en base a un análisis de componente u otras técnicas. Es como en un café. No quieres saber cuánta cafeína lleva, si es buena o mala. Esto significa que el producto tecnológico, como por ejemplo una nariz artificial o una lengua artificial, hace lo que tiene que hacer. El enfoque sintético quizás sea algo más útil porque hay una transición. Los números ya no son tan importantes, ya no hace falta calibrar. Al revés, se necesita estabilidad o una estabilidad relativa. O sea que no solo lo analítico es importante, lo sintético es también importante. Luego tenemos el lado sintomático, la medición de los síntomas. Si mis síntomas son extraños y hay confusión, bueno, muchas veces nos guiamos por los síntomas. Entonces, ¿por qué no tener un analizador de síntomas específicos de una patología? Y, bueno, conforme uno se va haciendo mayor, hablamos también de los síndromes, una multipatología.
y normalmente hay muchos síntomas, por tanto no podemos hablar de un único síntoma, pero cuando hay uno predominante, tenemos también, por ejemplo, en los ancianos, la posibilidad de monitorizar unas condiciones patológicas múltiples. ¿Por qué no tener entonces un monitor sincrónico? Bien, no quiero alargarme más, pero ¿por qué no ampliar la visión en el aparataje de los médicos, ¿no? Y luego tenemos otra cuestión, ¿desechable o durable? En GlucoWatch o con este sistema, bueno, el monitor de glaucoma o gluco y la lente CIBA o el GlucoWatch, este reloj, nos ayudan a hacer diagnósticos, pero ¿por qué no utilizar, por ejemplo, pañales que son desechables? ¿O por qué no utilizar... Perdón, pero no llega el sonido bien. Pero, en cualquier caso, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué queremos medir? ¿O dónde, mejor dicho? Ahora tengo que hablar del otro término, no invasivo. ¿Qué significa no invasivo? Bueno, no queremos penetrar a través de la piel y que haya sangre. Bueno, básicamente queremos tener algo, que aquí podemos encontrar distintos problemas. El principal problema en el que la medicina o la medicina analítica, la química analítica ha encontrado más o menos difícil es la orina y en sangre. Si queremos obtener un diagnóstico o información de monitorización en otros fluidos como el sudor o las lágrimas, no nos ofrecen mucho, ni en la saliva tampoco. No, no es que no haya mucha información, sino que no se han en algunos casos sí, el cortisol en la saliva, pero no encuentras mucha información médica o no está esto bien establecido. Evidentemente, podemos hablar de cómo, y en este sentido hablamos de cosas durables, ¿no? Para el uso en una persona. Y nos interesará utilizar cosas muy comunes, tiritas, pañales, pañuelos, una camisa. Y ese es otro punto, por tanto. Quizá nos interese monitorizar una herida o heridas clínicas, sobre todo, causadas por una posición en decúbito o llagas, y queremos medir los exudados de la herida, o lágrimas, o saliva. La saliva, no nos interesa medir de esta manera. Yo he estado en China muchas veces. Allí acostumbran mucho a escupir. Quizás se podría escupir en un pañuelo. El sudor. El sudor es una posible elección en el abordaje. Enseño esto simplemente porque este canal, el sudor, no vamos a contar toda la historia del sudor y las glándulas sudoríferas y la respuesta electrodérmica, cómo se desarrolla la respuesta electrodérmica. Pero en cualquier caso, nosotros segregamos sudor continuamente, más o menos, y se produce una perspiración dependiendo de la energía física. O sea que el sudor es en potencia un recurso de información no invasiva. Y, de hecho, de esto no voy a hablar porque Jan, uno de los coordinadores, nos hablará también de esto. Joan